El tema que quedamos que vamos a ver el día de ahora es nervios craneales, ¿ok? Teóricamente ustedes en anatomía, cuando vieron cabeza y cuello, hablaron sobre ellos. Bueno, y básicamente hablaron sobre sus ramas, sus territorios, ¿sí? Básicamente eso. Nosotros aquí vamos a hablar sobre sus orígenes, sus funciones, ¿sí? Y pues va a haber toda una metodología. Les voy a compartir la primera presentación, ¿sí? Y la pregunta que debemos hacernos siempre es: ¿qué es lo que le debo estudiar a los nervios craneales o a un nervio craneal? Y aquí vamos a ver una serie de cuadros sinópticos de lo que ustedes deben conocer de cada nervio. Si vemos el primero, es su nombre y su número. Porque siempre en la clínica, en el trato diario de los médicos, decimos el quinto, el séptimo, el décimo, el primero, el 3. ¿Sí? O sea, hablamos de un número. Sabemos que existen 12 pares de nervios craneales que se numeran del 1 al 12 con números romanos, ¿sí? Y que cada nervio pues tiene un nombre. Algunos tienen nombres antiguos. Tenemos el primero olfatorio, el segundo óptico. Recuerden que el olfatorio es telencefálico, está en los hemisferios cerebrales. El óptico es diencefálico. Y los últimos 10 pares de nervios craneales están en relación con el tallo cerebral. Y entonces tenemos el tercero oculomotor. Antes se le conocía como motor ocular común. Y entonces ahí ven entre paréntesis el nombre antiguo. Por ejemplo, el 4 se llama patético, antes. El nervio de la mirada patética. Si se lesionaba, el paciente presentaba, ¿sí?, un rostro patético, triste. ¿Por qué? Pues porque había parálisis de los músculos que estaban inervados o del músculo que está inervado por este nervio troclear. Trigémino, vean, el abducen antes se llamaba motor ocular externo, ya que inerva al músculo recto lateral o externo del ojo.
Tengo el facial, el vestíbulo coclear, que antes se llamaba simplemente auditivo. Algunas veces se le llamó estato acústico, ¿no? Y luego tengo glosofaringeo, el vago, le llamaron cardio neumogástrico o simplemente neumogástrico, y sin embargo, el nombre que ganó fue vago. Tenemos el espinal, su nombre actual es accesorio, y por último, el hipogloso. Entonces ustedes tienen que aprenderse número y nombre. Y es algo que pues tienen que dominar. O sea, no hay un solo médico que no sepa que el 11 se llama espinal. Tienen que aprender sus orígenes aparentes. Ya platicamos mucho de esto. El origen aparente es el sitio del encéfalo o del sistema nervioso central, de donde aparentemente sale un nervio craneal. Y entonces tenemos el quiasma óptico. Bueno, de aquí sale el nervio óptico. Tengo la estría olfatoria y el bulbo olfatorio. Entonces de aquí sale el nervio olfatorio. Orígenes aparentes. Trigémino o 3, fosa interpeduncular. Quinto, cara lateral o anterolateral del puente. Manejamos en tallo 6, 7 y 8. 6, abducen. 7, vean, el 7 tiene una rama gruesa que es motora y una rama pequeña, el intermediario de Greensberg, ¿verdad? O accesorio del 7, que es la rama sensitiva. Entonces el nervio facial es básicamente motor. Su lesión produce parálisis facial. En cambio, el trigémino, si ustedes lo ven aquí, tiene una gran raíz sensitiva y una pequeña raíz motora. Una pequeña raíz motora, aquí la ven la raíz motora. ¿Sí? Esa pequeña raíz motora va a mover a los músculos masticadores o a los músculos derivados del primer arco. Pero el grueso de las fibras son las que traen la sensibilidad de toda la hemicara. ¿Sí? Entonces, cuando se afecta, pues tengo una neuralgia trigeminal. Me duele la mitad de la cara. Si vemos, dejamos el 7, grueso, motor, muchos se equivocan. ¿Quién da la sensibilidad de la cara? El facial. No, el facial es motor. Quien da la sensibilidad es el trigémino. ¿Ok? Entonces, para eso nos va a servir esta clase, para no equivocarnos, para saber realmente las funciones de cada nervio. Tenemos el octavo, aquí lo vemos, vestíbulo coclear con sus dos grandes raíces, una raíz vestibular y una raíz coclear. ¿De dónde vienen? Del oído interno, del aparato vestibular y del caracol cóclea o aparato coclear. ¿Y a dónde van? Pues a los núcleos vestibulares o a los núcleos cocleares, que ya sabemos que están entre el puente y bulbo. Entonces va a entrar por el surco ponto-vulvar. Entonces vamos relacionando todos los conocimientos neuroanatómicos que estamos teniendo. Después tenemos, observen el 9, el 10, ¿verdad? El glosofaringeo 9, el 10, el vago, y luego el 11, con su raíz craneal, aquí la ven que sale del bulbo, y su raíz espinal. Bueno, entonces me aprendo los orígenes aparentes de los nervios craneales.
Ustedes en un rato pónganse a analizar esta presentación, esta fotografía, y vean pirámides, oliva, surco preolivar, retroolivar, y aquí ven el nervio 6, abducens. Bueno, entonces pónganse a buscar, por ejemplo, aquí ven el trigémino, aquí ven el vestíbulo coclear en el ángulo ponto-cerebelar, esto es cerebelo, esto es el flóculo, ¿no? Aquí ven parte del nervio glosofaringeo y vago. Tienen que tratar de relacionar las fotografías con, con los esquemas que vimos anteriormente, ¿ok? Y es una manera de, pues yo ubico más o menos dónde está el tallo cerebral, por delante del cerebelo, esto es lóbulo temporal, ¿sí? Lóbulo temporal. Esto sería parte de lo que es el tronco basilar, que vendría para acá y que se divide en arterias cerebrales posteriores, en fin. La idea es que ustedes tienen que ir viendo estas fotografías y aprendiéndoselas. Bueno, si no quedó claro la explicación, ahí tienen el cuadro y ahí está el origen aparente de cada uno de los nervios craneales. ¿Ok? Se los tienen que aprender. El médico debe saber que el oculomotor sale de la fosa interpeduncular. El nervio trigémino sale de la cara anterior o lateral del puente y así sucesivamente. Entonces aquí tienen, en resumen, los orígenes aparentes. Y le muy claro aquí, es la región del sistema nervioso de donde aparentemente salen. Otro aspecto que ustedes tienen que recordar de los nervios craneales son los orificios de entrada o salida y o salida. Recuerden que la mayor parte de los nervios, muchos son mixtos, ¿sí? Algunos son sensitivos, sensoriales, motores, ¿sí? Esa es otra clasificación de los nervios. Entonces, si yo soy un nervio mixto, como el trigémino, motor y sensitivo, o como el facial, entonces mi orificio es de entrada y o salida, dependiendo de si las fibras entran o salen. ¿Ok? Y entonces en este esquema de la base del cráneo, ustedes pueden ver dónde está cada uno de estos nervios. Por ejemplo, aquí está el conducto óptico, agujero óptico, y veo el nervio óptico. Aquí está la lámina cribosa del etmoides, y pues aquí salen los filetes del nervio olfatorio. Y entonces pueden seguir viendo, entonces van a ver todos los nervios craneales. Esta es una fotografía, por aquello de que no los vemos, ¿verdad? Entonces la ubicamos, son arterias carótidas internas, carótidas internas. Vean la silla turca aquí atrás, ¿sí? Vean aquí la fosa de la glándula hipófisis, su tallo. Aquí ven parte del nervio óptico entrando al agujero óptico. Ven los nervios oculomotores, ¿sí? Aquí ven el conducto auditivo interno. Entonces es cuestión de relacionar este esquema, vean, conducto auditivo interno, conducto auditivo interno. Pues entonces lo busco y aquí lo encuentro, ¿sí? Entonces, ¿quiénes van a pasar por aquí? Pues van a pasar el nervio octavo, el nervio facial y la arteria laberíntica o auditiva interna. Entonces, la verdad es que ustedes tienen mucho material para jugar un rato y ponerse a analizarlo. Lo importante es que lo hagan.
¿sí? De ningún profesor ni en una clase presencial vamos a dedicarle muchísimo tiempo a esto, no acabaríamos nunca. Aquí tienen ustedes el cuadro de orificios de entrada y o salida de los diferentes nervios craneales. ¿Sí? Entonces, vemos olfatorio, lámina cribosa, óptico, agujero óptico. Veo las ramas del nervio trigémino, fisura orbitaria superior o hendidura esfenoidal, ¿sí? El término antiguo para, aquí ven muy bien, el nervio 3, el 4, el 6 y la rama oftálmica del nervio trigémino. Bueno, pues les pueden preguntar y deben saberlo, ¿sí? Por dónde pasan los nervios craneales, ¿sí? A nivel del cráneo. Vean ustedes, de hecho, aquí les puse, ¿no? Vestíbulo coclear. Acuérdense que entra por el conducto auditivo interno al oído medio y sale, ¿verdad? Después va a salir, ¿sí? Bueno, va a llegar ahí, se va a distribuir, perdón. El nervio facial es el que me refería. Entra por el conducto auditivo interno y sale por el agujero estilomastoideo. Se encuentra la glándula parótida y ahí da todas sus ramas. Bueno, eso es lo que se tienen que aprender. No sé si haya alguna pregunta hasta acá. ¿No? En un cráneo normal, por eso se los puse, pueden ver perfectamente bien la lámina cribosa del etmoides. Y entonces aquí pueden ver los orificios por donde entran de la parte superior de la nariz, en el receso esfenoetmoidal, ahí está la mucosa olfatoria, y entonces ahí pasan los filetes olfatorios a través de esta lámina cribosa y llegan al bulbo olfatorio. Aquí es donde descansa. Claro, aquí ya no hay dura madre, pero arriba de la dura madre estaría el bulbo olfatorio. Aquí. ¿Sí? Ven el conducto óptico o canal óptico por donde viaja siempre, ¿verdad?, la arteria oftálmica y el nervio óptico. Y ahí es donde le da la arteria central de la retina. Ahí como van juntos, pegados, no se pueden mover, ¿sí?, por ese orificio. Ahí la arteria oftálmica le da una ramita que entra al centro del nervio óptico, ¿sí?, y forma las arterias centrales de la retina. Entonces veo el canal óptico, veo la fisura orbitaria superior, la ubico, ¿sí?, y pues ya sé que aquí pasa el 3, el 4, el 6, la rama oftálmica, veo el agujero redondo, ¿sí?, y así sucesivamente pueden ustedes ver el oval, el espinoso, el carotídeo, el yugular, el estilomastoideo, ¿sí?, y terminaríamos con, aquí vemos el conducto auditivo interno, vean el yugular, este es el peñasco del temporal. Aquí descansa el ganglio de Gasser, ¿sí?, en esta región. Veo el orificio yugular, donde se va a originar la vena yugular interna, ¿sí?, el agujero magno, por donde pasa la médula espinal y pasa el nervio espinal, la raíz espinal del 11. Y en esta última, en el agujero, veo el agujero del hipogloso, ¿sí? Bueno, esto es lo que ustedes verían en el laboratorio, en el anfiteatro. Estudiar la base del cráneo y recordar esos orificios por donde pasa, atravesados por los nervios craneales. Cada nervio craneal, si ustedes lo ven aquí,
está formado por fibras nerviosas. Por fibras nerviosas. ¿Ok? Las fibras nerviosas, ¿qué son? Son axones o son dendroaxones, o en la terminología actual, axones proximales o axones distales, ¿sí?, de alguna neurona. Y entonces, si yo veo, por ejemplo, el nervio óptico, aquí en la retina hay 1.000.000 de células ganglionares, de neuronas ganglionares. Y esas neuronas van a dar origen a un axón. Y entonces ese axón va a salir del globo ocular y va a formar el nervio óptico. Entonces el nervio óptico está formado por 1.000.000 de fibras nerviosas. ¿Y cómo se llaman esas fibras nerviosas? Aferentes somáticas especiales esteroceptivas. Y si me acuerdo de mi primera clase, sé que conduce información visual. Bueno, esas mismas neuronas vienen de aquí. Vienen del aparato coclear. ¿Qué neuronas son? Aferentes somáticas especiales esteroceptivas, iguales que estas. Y acordamos que toda neurona aferente somática especial esteroceptiva conduce visión o audición. Entonces, si formo parte del nervio óptico, conduzco visión. Si formo parte del nervio vestíbulo coclear, conduzco audición. ¿Ok? Aquí veo el nervio facial. Y vean ustedes que hay neuronas que salen de aquí y van a todos los músculos faciales. Bueno, estas neuronas son eferentes viscerales especiales que van a inervar derivados del segundo arco braquial. Entonces, es importante que nunca olvidemos qué conduce cada neurona, porque en estas clases vamos a ver quién forma a cada nervio, qué tipo de neuronas integran a cada nervio. Y aquí están los demás. Los leen, por favor. ¿Sí? Este es el cuadrito que ustedes deben dominar. Se lo tienen que aprender de memoria. Pero en serio. Si se lo aprenden, saben nervios craneales. Vamos a poner algunos ejemplos. ¿Qué conduce una neurona aferente visceral especial? Roberto. Pues, bueno, ahí dice que es ¿Qué conduce? Información conduce. es información de vísceras hacia Aferente el centro. especial. Aferente. Laura. Sí, doctor. Gusto y olfato, profe. Conduce la neurona aferente visceral especial. ¿Qué información lleva? Esteroceptiva, ¿no? Gusto y olfato. Visceral especial. Samantha. Les dije que si no se aprendían el cuadro del documento número 1, que estaba al final de él, me iban a reprobar neuro.
Conduce información de gusto y olfato, ¿no? Conduce información de gusto y olfato. ¿Estamos de acuerdo? Ahora veamos el cuadro. Si yo digo aferente visceral especial, ¿dónde lo encuentro? En el nervio olfatorio. ¿Y dónde más lo voy a encontrar? Aferente visceral especial. En el vago y en el facial. ¿En dónde? En el vago y en el facial. En el facial. Aferente. En el glosofaringeo también. ¿Qué conduce? Ahí gusto. Gusto. ¿Y en el glosofaringeo? También. También. Gusto. ¿Y en el vago? Igual. También. ¿Ven la importancia de saber eso? ¿Sí? Si yo sé que una neurona aferente visceral especial conduce olfato y gusto, la voy a encontrar en el nervio olfatorio y la voy a encontrar en los nervios 7, 9 y 10, que conducen información gustativa, el 7 de los 2 tercios anteriores de la lengua, el 9 del tercio posterior y el 10 del dorso de la epiglotis. Y ahora vamos a pensar. Esas neuronas están conduciendo esa información. ¿A qué núcleo? Entonces yo tengo que pensar en la columna aferente visceral especial. ¿Y qué núcleo me encuentro ahí? Samantha. ¿Qué núcleo forma parte de la columna aferente visceral especial? Esas están la del haz solitario, el núcleo del haz solitario. Es la porción superior. Superior del núcleo del haz solitario. Es gustativo. Entonces esa neurona tendrá que llegar a esos núcleos. ¿Ven la relación? Bueno, este cuadro ustedes lo tienen que dominar. Se lo tienen que aprender y tenerlo en su cerebro. Si yo les digo trigémino, ustedes me dicen 3 tipos de neuronas. Aferente somática general propioceptiva, aferente somática general esteroceptiva y eferente visceral especial. Así. Entonces vamos a verlo. Si tiene una neurona eferente visceral especial, ¿qué hace? El nervio trigémino. ¿Qué hace? Da inervación motora a los músculos de la expresión facial. Da inervación a todos los músculos derivados De los arcos faríngeos. Arcos branquiales. Arcos branquiales. del primer arco branquial. ¿Cierto? A los músculos masticadores. ¿Y de dónde vienen esas neuronas? Eferentes viscerales especiales. Entonces piensen en los núcleos de la columna eferente visceral especial. Estamos hablando del trigémino. ¿Qué núcleos forman esa columna? ¿Qué núcleos? Es el núcleo mesencefálico del trigémino, el núcleo sensitivo principal y el núcleo espinal del trigémino. A ver, estoy hablando de eferente visceral especial. Es el motor del quinto, motor del séptimo y el ambiguo. ¿A cuál le corresponde al trigémino? El motor del quinto. Exacto. Entonces, estas neuronas vienen del núcleo motor del quinto y van a los músculos derivados del primer arco branquial. ¿Sí queda claro?
Si yo digo aferente somática general esteroceptiva, a esa neurona conduce información ¿de qué? De propiocepción. Aferente somática general esteroceptiva. Dolor, temperatura, tacto y presión. Exacto. ¿De dónde? Ah, pues estoy hablando del trigémino de piel de la cara. Mucosas de sus cavidades. Orales, nasales, conjuntiva, dientes. ¿Ok? De toda esta zona voy a mandar información de dolor, temperatura, tacto y presión. ¿A qué núcleos? Al mesencefálico del 5, sensitivo principal del 5 y al final del 5. Al sensitivo principal para tacto y presión y al espinal del quinto para dolor y temperatura. Esta neurona no llega al núcleo mesencefálico, por eso tengo la otra, que se llama aferente somática general propioceptiva. Esa lleva propiocepción de músculos derivados del primer arco, de la articulación temporomandibular, de tacto fino de la cara, ¿a dónde? Al núcleo mesencefálico del quinto. ¿Ok? Y entonces ya tengo las funciones del nervio trigémino. ¿Para qué me sirve el nervio trigémino? Tiene 3 cables. Mueve a todos los músculos derivados del primer arco branquial a través de su cable eferente visceral especial. Conduce información de dolor, temperatura, tacto y presión y todos los derivados como hemos platicado. ¿Sí? ¿De dónde? De piel de la cara, mucosas de sus cavidades, dientes, del macizo facial. Y además trae información propioceptiva y tacto fino de estructuras cefálicas o de esos músculos derivados del primer arco. ¿Queda claro? Hay nervios que son muy complejos. Vean, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 componentes, 6 tipos de fibras. A diferencia del olfatorio o del óptico que tienen una. ¿Sí? Y otra cosa muy importante. Recuerden que hay nervios motores. ¿Sí? Un nervio motor es el que tiene puros componentes eferentes. ¿Estamos? Eferentes son motores. Pero obsérvenlos. Este tiene eferente y eferente. Pero aparte tiene aferente somático general propioceptivo. Entonces no hay nervios motores puros. ¿Queda claro? Los nervios motores deben tener fibras aferentes somáticas generales propioceptivas. ¿Por qué? Porque si yo quiero mover algo, primero necesito saber cómo está. Y son las neuronas aferentes somáticas generales propioceptivas las que me dicen cómo está ese músculo. En contracción, en relajación, manteniendo un tono, etc. Y en ese momento me dice dónde está, cómo está. Y entonces yo ya me puedo mover. ¿Sí? Si yo le digo a Roberto, oye, ¿qué cara tan sonriente tienes? Pues me va a decir, no me estoy riendo. ¿Cierto? Él sabe que no tenía en ese momento una expresión de risa. ¿Por qué? Porque su información propioceptiva le está diciendo que los músculos no están en posición de una fase sonriente. ¿Estamos? Entonces, para que yo
le puedo decir a Roberto o a Yasmín, por favor sonrían. Y ahora háganlo. Entonces van a mandar órdenes a esos músculos para que tomen la posición y tenga un rostro sonriente. Pero primero tuvieron que saber cómo estaban esos músculos. Entonces todos los nervios motores que tienen componentes eferentes siempre tendrán un aferente somático general propio séptimo. Si tienen otro componente aferente, como el trigémino, aferente y aferente, ya no son motores, se llaman mixtos. ¿Quedó claro? ¿Ok? Si yo tengo puras fibras especiales, aferentes especiales, soy un nervio sensorial. Y entonces vean, el nervio olfatorio es sensorial. El nervio óptico es sensorial. ¿Qué otro tengo? ¿Qué otro tengo? ¿Qué otro sensorial? ¿No hay? El vestíbulo coclear. Exacto. Aferente somático especial, aferente somático especial. Entonces tengo 3 nervios sensoriales. 1, 2 y 8. Tengo un nervio mixto, típicamente mixto. ¿Sí? Tiene 3 componentes funcionales, trigémino. El 7, el 9 y el 10 son nervios mixtos complejos, porque tienen 6 componentes funcionales, o sea, 6 tipos de fibras. ¿Ok? 6 tipos de fibras. ¿Queda claro? Y entonces todos los demás son motores. ¿Cuál me queda? El 3, eferentes más propioceptivo motor. El 4, eferente más propioceptivo. Trigémino no, abducen sí. Accesorio. Vean el accesorio. Eferente, eferente, eferente y propioceptivo. El espinal. Es motor. Y el hipogloso. Eferente y propioceptivo. Es motor. ¿Ok? Entonces, así como les dije que se aprendieran el cuadro, el último cuadro del primer documento, así de todos los cuadros que ven en esta presentación, este es el que deben dominar. Si no se lo aprenden, no van a entender nervios craneales. ¿Ok? Entonces, sistematícenlo y apréndanselos. ¿Sí? Entonces, 7, 9 y 10 tienen los mismos componentes. Ya, pues me los aprendo y ya. 7, 9 y 10. ¿Sí? Y van a tener los mismos tipos de fibra. ¿Ok? Luego digo, el 4, el 6 y el 12 tienen el mismo tipo de fibras. Me los aprendo. Entonces, la cuestión es sistematizar un poco el conocimiento, pero deben dominarlo. Y con eso van a poder contestar cualquier cosa que les pregunten. De eso tratan estas clases. Bueno, aquí está el cuadro que acabamos de analizar ahorita. ¿Sí? Los nervios se clasifican por el tipo de componentes que poseen y son sensoriales, motores, mixtos y complejos. Y lo acabamos de mencionar. 1, 2 y 8, sensoriales. Motores 3, 4, 6, 11 y 12. Mixto de 3 componentes, trigémino. Mixto complejo de más de 4 componentes, 7, 9 y 10. Entonces, claro, se lo pueden aprender de memoria o pueden analizarlo de acuerdo a los componentes funcionales que vimos. ¿Sí? ¿Por qué me lo tengo que aprender? Pues vean, se va a complicar un poquito todo.
Pero si yo me aprendí ese cuadro, no voy a tener problemas. ¿Sí? Origen real. Tengo que aprenderme el origen real de todos los nervios craneales, ya que si hay patologías de ellos, pues pueden ser centrales. Puede ser que en donde se originen X tipos de fibras haya una lesión. Tumoral, vascular, lo que ustedes quieran. Entonces, tengo que aprenderme los orígenes reales. Y para esto vamos a usar una serie de reglas. Reglas. Toda neurona aferente somática general propioceptiva tiene su cuerpo en el núcleo mesencefálico del quinto. Primera regla. ¿Ok? Entonces, si ¿Puede repetir eso, profe, por favor? Perdón. Si mi ¿Puede nervio repetir eso? tiene una neurona aferente somática general propioceptiva, su cuerpo está localizado en el núcleo mesencefálico del quinto. Obsérvenlo en el cuadro. Digo, nervio oculomotor, componente aferente somático general propioceptivo. ¿Dónde está su origen real? Núcleo mesencefálico del quinto. Troclear, aferente somático general propioceptivo. Origen real, núcleo mesencefálico del quinto. Accesorio, aferente somático general propioceptivo. Regla, núcleo mesencefálico del quinto. ¿Quedó claro? ¿Sí? Entonces, vamos a aplicar esas reglas. Segunda regla, toda neurona aferente que no sea aferente somática general propioceptiva tiene su cuerpo en un ganglio. Eso lo vimos hace mucho. ¿Cierto? Entonces, si yo encuentro una neurona que no sea propioceptiva, su cuerpo va a estar en un ganglio, si es aferente. Entonces vamos a buscarla. Vamos a quitar el olfatorio y el óptico. El olfatorio y el óptico sabemos que tienen una sola neurona. ¿Ok? Aferente. El olfatorio, el soma de sus neuronas está en la mucosa olfatoria. Y en el óptico son las células ganglionares, fíjense, ganglionares de la retina. ¿Sí? Desde ahí empezamos. Toda neurona aferente tiene su cuerpo en un ganglio. ¿Por qué le pusieron ganglionares? Bueno, estaban en la retina. ¿Sí? Bien, me sigo y veo el trigémino, porque ese tiene dos aferentes. Y si tiene aferente somático general esteroceptivo, veo que su origen real está en el ganglio de Gasser o semilunar, o simplemente ganglio trigeminal. Me sigo, el abducen no tiene, el facial sí tiene. Aferente somática general esteroceptiva, ganglio geniculado superior. Y tengo aferente visceral general y aferente visceral especial, ganglio geniculado inferior. Fíjense, para el 7, el 9 y el 10, 7, 9 y 10, vean que tienen muchas neuronas aferentes. ¿Ok? Tengo facial, aferente somática general propioceptiva, aferente somática general esteroceptiva, aferente visceral general y aferente visceral especial. Bueno, si son somáticas, cada una vive en su casa. ¿Ok? Así como en el impulso nervioso, ¿se acuerdan?
Si soy aferente somático, tengo mi propia casa. Entonces, aferente somático general, propioceptiva. Vivo en el núcleo mesencefálico del quinto. Aferente somático general esteroceptivo. Vivo en el ganglio geniculado superior. Pero si soy aferente visceral, compartimos la casa. ¿Ok? Compartimos. Y entonces ustedes ven que la aferente visceral general y aferente visceral especial viven en el ganglio geniculado inferior para el facial. Si me voy al glosofaringeo, en el ganglio petroso. Y si me voy al vago, estas dos viven en el ganglio nodoso. ¿Queda claro? Sí, profe. Sí. Entonces me tengo que aprender una serie de ganglios. Y yo digo, bueno, el olfatorio, origen real, mucosa olfatoria. El óptico, células ganglionares de la retina. Todos los demás nervios craneales, la neurona aferente somática general propioceptiva, vive en el núcleo mesencefálico del quinto. ¿Ok? Ok. Entonces, me voy al quinto, trigémino. Tiene aferente somático general esteroceptivo. Entonces, su ganglio es el ganglio trigeminal semilunar, ¿sí? De Gasser, ¿ok? De ese componente. 7, 9 y 10. Aferente somático general esteroceptivo. Si es el 7, el ganglio geniculado superior. Si es el 9, el ganglio yugular. Y si es el 10, vean que comparte el ganglio yugular. ¿Ok? Son somáticas. ¿De acuerdo? Pero las viscerales, esas tienen su propio ganglio. Si son las viscerales del facial, geniculado inferior. Las viscerales del glosofaringeo, petroso. Y las del vago, nodoso. Y estos son los orígenes reales. ¿Ok? Viene la siguiente regla. Todo componente eferente, toda neurona eferente de un nervio craneal tiene su origen real en un núcleo motor de una columna motora. ¿Ok? Su soma está en un núcleo motor. Y entonces si yo digo oculomotor, tiene eferente somático general. Pues viene a mi mente la columna eferente somática general, que dice motor del 3, del 4, del 6 y del 12. Entonces ya vi eferente somático general del 3, motor del 3. Del 4, motor del 4. Del 6, motor del 6. Del 12, motor del 12 o núcleo del hipogloso. Eso es para los componentes eferentes somáticos generales. Si yo veo componentes eferentes viscerales especiales, pues es muy simple. Eferente visceral especial es motor del 5, del 7, pues ya tengo al trigémino, ya tengo al facial, y me queda el ambiguo. El núcleo ambiguo es para los componentes eferentes viscerales especiales del 9, del 10 y del 11. 9, 10 y 11. Eferente visceral especial. Y lo único que me faltaría es los nervios que tienen funciones viscerales parasimpáticas. Y ellos son el oculomotor.
tiene un componente eferente visceral general. Acuérdense de la columna, eferente visceral general, núcleo accesorio del 3, pupilar, Dedinger-Westphal o centro de la miosis. Ese es del 3. Salival inferior, para el facial, eferente visceral general. Para el glosofaríngeo, para el facial es núcleo salival superior. Para el glosofaríngeo, núcleo salival inferior. Ambos están en el puente. Y por último me queda el vago, eferente visceral general, núcleo motor dorsal del 10. Y entonces este cuadro, que parece muy complejo, si realmente ustedes se ponen a analizar o repasar esto que acabamos de ver, cuantas veces sea necesario, para que se aprendan orígenes reales. O sea, ustedes tienen que decir, nervio trigémino tiene 3 componentes funcionales. Aferente somático general propioceptivo, que tiene su origen real en el núcleo mesencefálico del quinto. Aferente somático general esteroceptivo, que tiene su origen real en el ganglio trigeminal. Y eferente visceral especial, cuyas neuronas salen del núcleo motor del 5. Así se lo tienen que aprender. Y si saben las funciones de estas neuronas, saben exactamente cuáles son las funciones del nervio. Y si hicieron mi tarea de todos los músculos derivados del primer arco, saben que el nervio trigémino mueve a todos esos músculos a través de sus neuronas eferentes viscerales especiales que vienen del núcleo motor del quinto. Y lo mismo pasaría con el facial. Tengo una parálisis facial. ¿Qué músculos están afectados? No, pues todos los derivados del segundo arco branquial. Y ya hablaremos de parálisis facial algún día. Y entonces ahí retomaremos el por qué la sintomatología de los pacientes en función a sus músculos y a sus conexiones. Si observan ese cuadro, hasta el final, el accesorio, vean, decíamos que el accesorio tiene una raíz espinal que viene por el agujero magno. Bueno, ella viene de las astas anteriores de la médula espinal. Son neuronas eferentes somáticas generales. Y son las que van a inervar a los músculos trapecio y esternocleidomastoideo. ¿Ok? Su lesión, su contractura, recuerden, se llama tortícolis. Y todo el mundo hemos tenido alguna tortícolis, ¿sí? Por contractura de estos músculos. Trapecio y esternocleidomastoideo. Es una patología del 11. ¿Ok? Y las neuronas vienen de las astas anteriores. No vienen de núcleos de tallo cerebral. Todos los demás eferentes forman la raíz vulvar. En cambio, la raíz espinal viene de las astas anteriores. ¿Ok? Bueno, este es el origen real. Ok, me lo aprendo. Y ahora tengo que hablar de territorios de aferentación y eferentación de los nervios craneales. ¿Ok? Ya habíamos platicado. Los nervios sensoriales, vean, 3. Olfatorio, óptico y vestíbulo coclear. Ok. Olfatorio. Tiene neuronas aferentes viscerales especiales. Aferentes viscerales especiales. ¿Dónde está su cuerpo? En la mucosa olfatoria. Cuando veamos la vía olfatoria, vamos a estudiar mucosa olfatoria.
Y vamos a ver que entre estas células olfatorias hay células de sostén, células estructurales que dan forma a esta mucosa. Hay glándulas. Bueno, ahora ya habíamos platicado, creo, con lo del COVID, ¿verdad? El virus del COVID no se adhiere al soma de la célula olfatoria. A la célula que se pega, porque tiene receptores, es a las células de sostén. Y entonces son a las que infecta y las empieza a destruir. Y al destruirlas, la mucosa, el moco, el medio extraneuronal se altera. Y entonces se presenta anosmia. Pero no es porque estén destruyendo neuronas aferentes viscerales especiales. Se está destruyendo las células de sustentadoras, las células que forman toda la estructura de la mucosa olfatoria. ¿Ok? Entonces los virus tienen pues diferentes células que atacan. Y en este caso eso es lo que pasa. Entonces decimos que el territorio de aferentación del nervio olfatorio es la mucosa olfatoria. Como el territorio de aferentación, ¿de dónde traigo información? Óptica, pues de la retina. ¿Se me desprende la retina? Pues ya no tengo visión. ¿Ok? En la retina vamos a ver que está el disco óptico. El disco óptico no tiene receptores, es un punto ciego. Y estamos tan acostumbrados a ver que nunca vemos los dos circulitos invisibles para todos. No los vemos. Sin embargo, están ahí. En mi campo visual tengo una zona donde yo no capto la imagen. ¿Ok? Porque la retina, recuerden, está en el fondo del ojo, círculo, debería captar todo. Pero donde sale el nervio, ahí no hay receptores. ¿Ok? Y entonces no puedo captar nada en esa zona. Si la retina se desprende más, pues dejo de ver. ¿Dejo de ver? ¿Ok? Se altera mi campo visual. Bien, entonces el territorio de aferentación del nervio óptico es la retina. Del vestíbulo coclear, pues es el aparato coclear para la audición y el aparato vestibular para el equilibrio. Bien, hasta aquí hay dudas, preguntas. Lo dejamos para el final, lo dejamos para cuando estudien. Yo sé que esto es muy complejo, pero ustedes tienen que ir aprendiendo a integrar todo. ¿Sí? La neuroanatomía es la base para entender cualquier cosa. Fisiología, clínica, hacer semiología, en fin. ¿Sí? Entonces, pues la idea es enseñarles esto. Se dice que hay territorios de aferentación y eferentación. Si vemos los nervios motores, vean el nervio oculomotor. Entonces me voy al componente eferente somático general. ¿Para qué me sirve el nervio oculomotor? Pues su neurona eferente somática general conduce órdenes motoras a los músculos extraoculares denominados recto superior, recto inferior, recto medial, oblicuo inferior o menor y el elevador del párpado superior, o sea, la tapa del ojo. ¿Ok? Eso es lo que hace ese cable.
¿De dónde viene? Eferente somático general, núcleo motor del 3. ¿A dónde voy? A esos músculos. Componente eferente visceral general. Vengo del núcleo accesorio del 3, o pupilar, o Denninger-Westphal, o centro de la meiosis. ¿Qué hace esa neurona? Conduce órdenes motoras de tipo parasimpático para el músculo circular o constrictor de la pupila, para la miosis, y del músculo ciliar, para la acomodación. Cuando ustedes contraen el músculo ciliar, el cristalino se abomba y ustedes ven objetos cercanos. Esa es la función del núcleo accesorio del 3. ¿Ok? Contraer al músculo ciliar y entonces el cristalino deja de estar tenso, se abomba y yo puedo enfocar objetos cercanos. Claro, si yo lo quiero hacer, no puedo, porque mi cristalino ya no es elástico. Entonces necesito los lentes para enfocar. ¿Ok? Bien. Preguntas, dudas, antes de continuar. ¿Lo vamos entendiendo todo esto? Sí, profe. Vamos comprendiendo más o menos cómo es que tienen ustedes que estudiarlo. ¿Sí? Aquí van a ver en este cuadro todos los elementos que están inervados por cada uno de los nervios. El troclear, vean, al músculo oblicuo mayor. El abducen por el músculo recto externo. Vean el accesorio, lo que les decía hace un rato. Su componente eferente somático general mueve al trapecio y al esternocleidomastoideo. Su componente eferente visceral especial a los músculos laringeos, excepto el cricotiroideo. ¿Alguien sabe qué es ese músculo? ¿Para qué sirve? Esto es anatomía pura. Se los dejo de tarea para mañana. Digo, para la siguiente clase. ¿Ok? ¿Sí? Mañana es miércoles, para el jueves. No es cierto, mañana es jueves. Mañana es jueves. Siguiente semana. ¿Ok? ¿Sí? Y vean el componente eferente visceral general a vísceras torácicas. Por eso se llama accesorio del vago. Es el chalán del vago. Le ayuda a inervar vísceras torácicas. Ese era, por eso se le dio el nombre de accesorio. Y el hipogloso, no se diga, los músculos intrínsecos y extrínsecos de la lengua. Recuerden que son derivados de los somites. Todos los eferentes somáticos generales derivan de somites. Eferentes viscerales especiales derivan de arcos branquiales. ¿De acuerdo? En los nervios mixtos, como el trigémino, ya habíamos platicado de él hace un rato. ¿Para qué me sirve el nervio trigémino? Fácil. Mueve a todos los músculos derivados del primer arco branquial, que ustedes me están haciendo el listado. Aquí hay algunos: temporal, macetero, pterigoideos externo e interno, el músculo del martillo, el tensor del velo del paladar, miloioideo, vientre anterior del digástrico. Bueno, ustedes ven si faltan o no. Todos esos músculos están inervados por el trigémino. ¿Ok? Fíjense, si yo dejo de presento parálisis del músculo del martillo, entonces el tímpano, la membrana timpánica ya no se puede tensar. Y esto produce hiperacusia.
en una alteración del trigémino por parálisis del músculo del martillo. Así de simple. Entonces, si afecta un músculo, tengo cierta sintomatología. Yo no sé si alguna vez han tenido dolor de muela en la mandíbula. Empieza a doler una muela. Entonces nos duele toda esta región mandibular. Y al ratito ya me duele la región maxilar. Y más al rato ya me duele la frente. Y entonces me duele la mitad de la cara por un dolor de muelas. Eso se llama neuralgia trigeminal. ¿Qué neuronas estoy afectando? Aferentes somáticas generales esteroceptivas, que conducen dolor, temperatura, tacto, presión. Vean, de receptores localizados en piel de la cara, mucosas de sus cavidades y dientes. Una pregunta. Sí. Porque yo me acuerdo que una vez a una tía le dio eso de neuralgia trigeminal, pero a ella la trataron con acupuntura. Sí, se tratan con muchas cosas, depende de la causa, ¿ok? O sea, las neuralgias trigeminales y de otros tipos pueden tener muchas causas, vasculares, virales, etc. Y entonces los tratamientos son diversos, ¿ok? A veces son muy pertinentes, a veces simplemente una muela, la tapan, la curan y se acabó. Y nunca más vuelven a tener una neuralgia trigeminal. ¿Sí? A veces hay hasta componentes de tipo afectivo. Entonces, los tratamientos, métete un poquito luego a ver neuralgia trigeminal y vas a ver que hay infinidad de causas e infinidad de tratamientos. Y uno de ellos es la acupuntura. ¿Sí? De hecho, les voy a decir, muchos, como somos alópatas, la escuela es de alopatía, no es de homeopatía, ¿sí? Entonces, muchas veces desechamos, ¿no?, la acupuntura y todas las terapias alternas, y muchas funcionan. Tuve hace años un amigo, yo daba antes cursos a residentes. Algún tiempo estuve dando cursos a residentes gratis en la escuela y se fue haciendo viral. Claro, no había internet. Y entonces ya venían de muchos hospitales al curso de los jueves de neuro. Y ahí conocí a un doctor que era anestesiólogo, luego hizo clínica del dolor, después se metió a todo el estudio de lo que es homeopatía y todo lo demás. Y ahora está en el ISSSTE, en el 20 de noviembre, tienen su propia zona como jefe de clínica del dolor y una gran parte de los tratamientos son de tipo acupuntura. De hecho, él trató a mi padre, le puso aguja porque no podía caminar y logró que caminara y ha seguido caminando, ¿no? Entonces, muchas veces, por ejemplo, para problemas de canal estrecho, la acupuntura sirve y sirve en serio. Claro, también el ejercicio. Y entre menos medicamentos se tome, mejor. ¿Sí? Entonces, bueno, una de las patologías de los nervios craneales es la neuralgia trigeminal. ¿Ok? Y la otra, claro, es sobre todo es la hiperexcitación del núcleo motor del quinto en cuadros convulsivos. Siempre que un paciente empieza a convulsionar o convulsiona, ¿no?, la indicación es métele un trapo en la boca, que la lengua se quede adentro. Porque recuerden que el músculo macetero es uno de los músculos más potentes que tenemos. Y en una crisis epiléptica convulsiva, es tanta la fuerza que puede cortar la lengua. Y entonces se presenta trismus. Bueno, cuando uno es muy aprensivo, muy nervioso, tiene problemas,
órdenes cerebrales hacen que haya contractura del macetero y todo el tiempo estamos con los dientes apretados, dormidos. O el rechinar y al final terminamos por desgastar las piezas dentarias. Entonces, patologías asociadas al trigémino hay muchas. ¿De acuerdo? Estos son algunos ejemplos, nada más. Pero ustedes pueden entrar a algún libro de neurología y van a ver que la patología es extensa y de cada uno de los nervios. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Vean los nervios complejos. Aquí los tienen. ¿Sí? Entonces tienen que aprenderse sus territorios. Ya quedamos aferentes, si son neuronas aferentes. Territorios eferentes, si son neuronas eferentes. Y entonces yo me tengo que aprender. ¿Cuál es la función? ¿Qué hace el nervio facial? Bueno, el nervio facial tiene 6 tipos de cables. Y como tiene 6 tipos de cables, pues puede hacer 6 tipos de acciones. ¿Sí? Si yo veo el cable eferente visceral especial, conduce información motora a músculos derivados del segundo arco braquial. Vean, músculos de la expresión facial, del cuero cabelludo, estiloideo, cutáneo del cuello, vientre posterior del digástrico, músculo del estribo. ¿Sí? Derivados del segundo arco, la tarea. Me aprendo todos. Si tengo parálisis facial, es que está afectado ese componente. ¿Y qué me puede dar una parálisis facial? También lo vamos a platicar más adelante. Infinidad de causas. Desde estrés, cambios bruscos de temperatura, enfermedades virales, bacterianas, sobre todo de oído medio. Si yo tengo dolor de oído en la noche, al otro día puedo presentar una parálisis facial. ¿Qué es la parálisis? La inflamación del nervio dentro de ese trayecto óseo. Es que el nervio va dentro de un hueso. Si se inflama, me genera muchos problemas. ¿Sí? ¿Ok? Más adelante vamos a hablar de la parálisis facial. ¿Sí? Pero si se paraliza el facial, voy a perder toda esta información dependiendo de dónde está la lesión. ¿Sí? Por ejemplo, vean, conduce información vasodilatadora y secretora de glándula lagrimal. Tengo un problema. No voy a producir lágrimas. Entonces, aparte de mi boca chueca, no puedo cerrar el ojo. Tengo que tomar todas las medidas para que ese ojo se mantenga cerrado, ocluido, hidratado, porque no hay producción de lágrimas. Si ustedes tratan una parálisis facial y no manejan ese componente, al otro día el paciente despierta y va a ver todo borroso. El epitelio corneal se afectó. Entonces tenemos que cuidar ese componente. Sublingual y submaxilar no hay tanto problema porque tengo la parótida, que es del glosofaringeo. Entonces, por saliva, pues no me preocupo tanto. Tengo un aferente visceral especial, gusto, 2/3 anteriores de la lengua. Si mi paciente tiene una parálisis facial, tengo que hacerle pruebas gustativas de los 2/3 anteriores para ver si se afectó la cuerda del tímpano o no, para tratar de ubicar dónde está esa parálisis facial. La mayor parte de las parálisis cursan sin alteración del gusto. ¿Ok? Aferente visceral general, inerva vasos de cara, oído medio, algunas mucosas, ¿sí? Bueno. ¿Ok? Vean que tiene un componente aferente somático general esteroceptivo,
pero ese trae información de dolor, temperatura, tacto y presión, de conducto auditivo externo y membrana timpánica. Entonces, vamos a platicar. Yo tengo dos conductos auditivos internos y dos membranas timpánicas. Bien, la cara anterior de ese conducto auditivo externo, está inervada por el trigémino. ¿Ok? Que inerva el macizo facial. La región posterior, parte de la región posterior, está inervada por el plexo cervical, que es el que da la inervación de toda esta región de la cabeza. ¿Sí? ¿Ok? Porque el trigémino nada más es el macizo facial. Y luego le agrego el 7, el 9 y el 10. El 7, membrana timpánica. El 9, membrana timpánica, conducto auditivo externo. Y el 10, conducto auditivo externo, membrana timpánica. Entonces, conducto auditivo externo y membrana timpánica es un campo minado. Nada puede pasar por ahí. Tiene una superinervación por el trigémino, el plexo cervical y 3 nervios craneales que son el 7, el 9 y el 10, a través de componentes aferentes somáticos generales esteroceptivos. ¿Ok? Entonces, si dejamos ya el facial, pues nada más es justo en los 2/3 anteriores. Si ya me aprendí el facial, el glosofaringeo no tiene ningún otro problema. Todo va a ser lo mismo. Vean, eferente visceral especial. Ah, bueno. Músculo estilofaringeo. 1. ¿Para qué sirve el músculo estilofaringeo? Un solo músculo. ¿Cuál es la principal patología del glosofaringeo? Que se paralice ese músculo. Y si se paraliza ese músculo, ¿qué es lo que no puedo hacer? Estilofaringeo. ¿Alguien me puede decir para qué sirve? Norma. ¿Para dilatar la faringe? No. ¿Para la deglución? Para la deglución. Vean si no es importante. En pacientes que tienen EBC, no les llegan órdenes motoras a este núcleo, al núcleo ambiguo, que va a inervar al estilofaringeo. Y entonces el paciente no puede deglutir por un EBC, una enfermedad vascular cerebral, tuvo un derrame. Si no le llegan, por ejemplo, información al músculo, al núcleo del 7, mi paciente puede tener una parálisis facial. Por supuesto, si no le llega información al núcleo ambiguo, ¿sí?, que va a inervar al cricotiroideo, a la tarea. Esto es lo más importante del vago, el componente eferente visceral especial. Son las cuerdas vocales. Y entonces el paciente, como destruye el fascículo córtico nuclear por el EBC, no llegó al núcleo ambiguo y el núcleo ambiguo no manda fibras al músculo cricotiroideo, el paciente tiene dificultad para hablar. No le mando al estilofaringeo, tiene dificultad para deglutir. No le mando al núcleo motor del 7, tiene parálisis
facial. Y así me puedo ir, ¿sí? No le mando información al núcleo del 12 y tiene desviación de la lengua al lado de la lesión. No le mando información a los núcleos oculomotores y entonces tiene oftalmoplegias, parálisis de algunos músculos extraoculares. ¿Y todo por qué? Porque lesioné al fascículo córtico nuclear, que iba a los núcleos motores del tallo cerebral. Bueno, la idea es, ustedes se tienen que aprender los territorios de aferentación y eferentación de los nervios craneales. Y no se les va a olvidar nunca. Hay otro cuadro en el cual me dice que las neuronas aferentes, vean, puras aferentes, de los nervios craneales, tienen que mandar la información a un núcleo de las columnas aferentes. Lo que vimos en las clases anteriores. Fibras que llegan a los núcleos de las columnas aferentes. Si yo digo tacto y presión de macizo facial o de conducto auditivo externo o de membrana timpánica, me estoy refiriendo al aferente somático general esteroceptivo. Si es tacto y presión, voy a llegar al núcleo sensitivo principal. Si es dolor y temperatura, voy a llegar al núcleo espinal del quinto, dependiendo del nervio que tenga ese componente. Entonces, en este cuadro, ustedes pueden ver, ¿sí?, que las neuronas aferentes viscerales especiales llevan información olfatoria de la mucosa al bulbo olfatorio. Que el nervio óptico manda información de la retina al cuerpo geniculado lateral. Que los nervios oculomotores, por su componente aferente somático general propioceptivo, lo envían al núcleo mesencefálico del quinto. En el trigémino, el esteroceptivo al sensitivo principal y espinal del quinto. Y así nos vamos con el glosofaringeo facial y vago, aferente somático general esteroceptivo, sensitivo principal y espinal del quinto. ¿Qué les quiero decir con esto? Que toda neurona aferente que tenga un nervio craneal siempre llevará la información a un núcleo sensitivo de las columnas aferentes. No son orígenes reales, ¿queda claro? Las neuronas aferentes tienen su cuerpo en un ganglio o en el núcleo mesencefálico del quinto, pero conducen la información del receptor a un núcleo sensitivo. Y esos núcleos sensitivos se agrupan formando columnas aferentes. No sé si haya preguntas o dudas acerca de eso. Otra cosa que hemos visto en el curso de neuro es que cuando hablamos de neuronas eferentes viscerales generales, siempre hay una pre y hay una pos. Siempre hay una pre y hay una pos. Y entonces los nervios craneales que tienen eferentes viscerales generales son el 3, el 7, el 9, el 10 y el 11. Y si estos nervios tienen esta neurona eferente visceral general, la pre viene de un núcleo. Entonces yo digo eferente visceral general, accesorio del 3, para el 3. Salival superior, núcleo salival superior, para el facial. Salival inferior, para el glosofaringeo. Y motor dorsal del 10, para el vago y para el 11. Ah, ok. Las neuronas preganglionares salen de esos núcleos y se dirigen a un ganglio. Y entonces me aprendo
que el ganglio para el nervio oculomotor se llama ciliar. Para el facial hay dos, el pterigopalatino, pterigoideo, y el submandibular, o esfenopalatino, también se le conoce, y submandibular. Para el 9, el óptico. Y para el vago y accesorio, los ganglios están en las paredes de las vísceras. Por eso se llaman ganglios viscerales, terminales o paraviscerales. Entonces tienen que aprender los nervios craneales que tienen ese componente y sus ganglios. Porque los vamos a ver el lunes. Aquí tienen algunos ejemplos. Vean, el 3, ganglio ciliar, el 3, el 7, pterigopalatino o esfenopalatino, el 9, submandibular, perdón, el 6 también submandibular, el 6 también submandibular y el 9, el ganglio óptico. ¿Ok? Ya los vamos a ver el próximo lunes. Y al final hay un cuadro ahí, hay un cuadro en donde están algunas de las patologías que hemos mencionado. Ya hablaremos de más en las siguientes clases. Pero bueno, esta es la introducción a nervios craneales. Tienen mucho que estudiar. Voy a dejar de compartir pantalla.